Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. Estamos hablando justamente de la causa Corral de Bustos para el inicio de esta nueva producción de Canal 2, Diálogo Abierto, y lo hacemos en el convencimiento de que todas las voces tienen que ser escuchadas. Hemos visto en el debate que se está sustanciando en la Cámara del Crimen de la ciudad de Belville desde el año pasado, desde más precisamente el 21 de septiembre, un movimiento importante en donde 34 personas están acusadas de haber realizado estragos, de haber incendiado ni más ni menos un edificio público, el edificio de tribunales de los Corrales de Bustos. En medio de esta situación se han suscitado también algunas observaciones de parte de los abogados defensores. Uno de ellos, el doctor Lavice, con quien estábamos dialogando en el día de ayer, nos comentaba que esta causa da a veces la impresión de que tuviera una connotación muy autoritaria de parte de las autoridades del tribunal que está juzgando justamente estos estragos realizados en el edificio de los tribunales de Corral de Bustos. Y estas actitudes autoritarias remiten, entre otras cosas, justamente a la situación de que se hace supuestamente prejuzgamientos. Yo quiero que observen, está justamente aquí en imágenes, lo que es una simple idea acerca de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la causa de Corrales de Bustos? Estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando, entre otras cosas, de 31 cuerpos. Estamos hablando de cuerpos legales, por supuesto, estamos hablando de expedientes, 6.300 fojas, más de 200 testigos, para esclarecer qué. Para ello está acompañándonos esta noche el doctor Germán Villarruel, que es uno de los defensores de los acusados de Corral de Bustos. Buenas noches, doctor. Buenas noches y a toda la audiencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta causa? Es una causa que nos lleva, en todo caso, a remontarnos a lo que fue el origen de esto, que si uno lo toma muy a la ligera, piensa que solamente fue un grupo de personas que una mañana se levantó y decidió ir a incendiar un tribunal en la provincia. Esto no fue así. Tiene un trasfondo social muy marcado, tiene un trasfondo que hace a la falta de contención que había en aquel momento. Recordemos, diciembre del año 2006, se habían venido suscitando en la localidad de Corral de Bustos diferentes situaciones en relación a determinados delitos y muerte de algunas personas que al sentir popular no habían sido esclarecidas o no habían sido atendidas prontamente por la justicia. Y yo remarco esto, al sentir popular, porque hemos visto en el juicio, a quienes nos toca ser defensores en esta causa, que se ha tratado de remarcar por parte de la Fiscalía de Cámara, que es el órgano acusador en el juicio oral, que no había reclamos formales en cuanto a la actuación de la justicia. Hay que recordar que la gente común, no sabe si lo que tiene que ver con las drogas, que era uno de los mayores reclamos, es justicia federal o justicia ordinaria. La gente común no sabe quizá de los tiempos procesales que tiene que ver con el esclarecimiento de alguna muerte dudosa. Bueno, estas eran las situaciones que en aquel momento llevaron a la gente a hacer pública esa protesta, y de allí desencadenó, de esa situación que tenía un trasfondo social y enarbolaba la protesta social de toda esta gente, más de 1.500 personas que se dieron cita casi espontáneamente a la plaza, tiene que ver justamente con el reclamo que no fue escuchado, no fue atendido, no solo por la justicia, no fue atendido por las autoridades que hacen al Estado, porque la gente cuando reclama no le va a reclamar directamente a un órgano porque piensa en la división de poderes, sino que la gente le reclama al Estado la contención que necesita. ¿Hay algo? De allá arrancamos
con una instrucción que empezó a los 2 o 3 días y estamos a casi 5 años terminando, creemos, muy pronto este juicio. Ya hemos pasado en el alegato varios de los defensores, quedan solamente 2 defensores de terminar sus alegatos y luego el veredicto de la Cámara del Crimen. En esto hay que destacar que se ha ventilado, ha salido a la luz en el transcurso de estas últimas jornadas de audiencia, mucho que tiene que ver con los déficits, las irregularidades, detalles que hacen que haya algunas groserías muy burdas en cuanto a la instrucción, más que nada la instrucción inicial de la causa. Bueno, justamente a eso me quería referir. Hubo toda una etapa en la investigación en donde los actuales acusados denunciaron haber sido objeto de numerosos abusos, en algunos casos traslados compulsivos. Algunos de ellos han terminado en la cárcel sin que hasta el momento se justifique por qué estuvieron en la cárcel, y se han dado varios casos también en donde se pudo comprobar de que no habían tenido nada que ver con este movimiento que, recordemos, sucedió en diciembre del año 2006. Es así. A ver, para que la gente que no conoce de las reglas puntuales del proceso penal tomen noción de algunas cosas. Quienes vinieron acusados de esta causa por lesiones han tenido que transcurrir los 5 años de juicio, han tenido que transcurrir en algunos casos 3 meses, 2 meses de prisión preventiva, pero no porque le habían imputado en el momento inicial lesiones, sino porque en aquel momento inicial le imputaron a todos quienes detenían por haber estado en la participación de este hecho, les imputaban un delito común que era la fabricación de bombas y la tenencia de materiales capaces de producir estragos. Es decir, se les imputaba en general un delito cuya pena prevista le daba la posibilidad del encarcelamiento preventivo. Y vemos hoy que en algunos casos se ha requerido absolución para algunos de estos imputados, luego que tuvieron que transcurrir de alguna forma una pena anticipada con la prisión preventiva. Hay situaciones que van más allá de lo jurídico procesal. En el caso de un imputado, el señor Dova, que después la Cámara puede o no achacarle la responsabilidad penal, pero en aquel encarcelamiento preventivo sufrió, en el momento en que estaba internado con una dolencia en la enfermería, la puñalada de otro preso por una situación particular que le llevó a perder un pulmón. O sea, ciudadano esta persona va a tener un estigma marcado por esta situación. Aunque hoy lo absuelvan, ya va a haber pagado con una dolencia propia, haber tenido que vivir aquello. Claro. No significa esto restar responsabilidades que tengan que pagar cada uno de quienes están imputados y en la medida que les corresponda. Pero esto sí, lo que veníamos sosteniendo quienes venimos en la causa desde el inicio, que no se podía tirar responsabilidades en general diciendo que había una responsabilidad común de todos, como comenzó con las resoluciones que dictaban la prisión preventiva, la acusación, el requerimiento de elevación a juicio, donde le achacaba una responsabilidad como coautor de incendio, por ejemplo, quien había pegado una patada a una puerta, que era un delito de daño, o tenía una responsabilidad menor. Y en algunos casos, como vuelvo a decir, estos imputados que venían con una calificación de incendio han pasado a tener pedidos de absolución por el órgano acusador en la Cámara. Y resulta llamativo, Villarroel, también de que estamos hablando de un edificio que era propiedad del Estado provincial, y sin embargo el Estado provincial en esta causa no se presenta como querellante ni como actor civil. En eso hay un error en la información. El Estado no era propietario. El Estado alquilaba, hacía uso y goce de ese inmueble que era de un particular, pero sí el Estado pagó algo más de 600.000 pesos como indemnización al titular de ese inmueble. Y realmente llama la atención que el Estado no se haya presentado como querellante. Pero además,
tenemos que mencionar otras cuestiones que también se hicieron conocer en esta audiencia. A la mayoría de los familiares directos de los imputados, el Estado provincial, a través de un ministro en aquel momento, el doctor Pacerini, ministro de Desarrollo Social, les daba subsidios como una forma de ayudar a las familias. Yo me pregunto, si no había un trasfondo social detrás de esto, de quienes estaban imputados y detenidos, que en algunos casos tuvieron hasta 1 año, en otros casos 3 meses, 2 meses, si no había un trasfondo social, cabe preguntarse, ¿a qué familiar de un preso se le da un subsidio por solo el hecho de estar preso? No es así. Había un trasfondo social en toda esta cuestión y justamente el Ministerio de Desarrollo Social en aquel momento atendió esa situación, y si vemos que el Estado, por un lado, los atendió mediante subsidios y por el otro lado no se constituye en querellante, había una voluntad detrás de la administración de no ir directamente en contra de quizá estas personas. No sabemos si hubieran sido otros los responsables, si el Estado hubiese llevado la misma carga que en este caso. Sí, por el contrario, tenemos que se constituyeron en querellantes el Colegio de Abogados de Marco Juárez y Corral de Bustos. Entiendo en una contradicción con lo que les corresponde, y es la función de la colegiatura que nos debe representar a todos, porque si no estaríamos en una contradicción quienes estamos ejerciendo la actividad profesional donde nos nuclean ellos, y ellos por el otro lado yendo en contra de los intereses de nuestros defendidos. Hay de alguna forma una contradicción en Por eso. último, Villarruel, los abogados defensores tienen, digamos, la impresión de que el tribunal, la Cámara del Crimen de Belleville, ya tiene redactada la sentencia. Mire, a ver, al decir popular y al sentir que traían la mayoría de los imputados, los familiares, los allegados, allegados que además quiero aclararlo para que la ciudadanía conozca, allegados que no solo son familiares directos, sino, por ejemplo, gremios. La CTA ha acompañado mucho para el esclarecimiento público de todo esto. Aquí hay un sentir popular que es, nos trajeron empujándonos como nene para que lo llevan al jardín y bueno, nos van a condenar de alguna manera. Esto es lo que es el sentir de la gente que estaba ahí. Yo entiendo y con toda sinceridad, con toda franqueza, que la Cámara del Crimen, en la integración especial que tiene para este juicio, porque tiene un único juez natural de esta Cámara del Crimen, que es el doctor Garzón, y ha sido integrada de manera especial con la doctora Nadal y el doctor Bonini, que son camaristas civiles. Entiendo que van a valorar plenamente lo que ha sido toda la prueba rendida en el plenario de las audiencias, y que además han tomado especial nota de lo que han planteado los defensores hasta aquí, en cada cuestión puntual que se ha planteado en cuanto a la defensa técnica, y además en las cuestiones generales que se han planteado. Yo entiendo que van a hacer un uso de la judicatura, de la facultad de dictar, en este caso impartir justicia, que tiene que ser ejemplar, pero no en el carácter ejemplar que piden algunos y que Claro. pidió el propio fiscal de Cámara, que haya sanciones ejemplares, porque el derecho penal no puede sancionar la conducta de una persona, por ejemplo, que rompe algo aquí, que sea un ejemplo para otros que vayan a romper o para los que rompieron antes. La sanción tiene que venir por lo que hace a mi conducta y cómo se tipifica esa conducta respecto de lo que está previsto en la ley. Esto también hay que tener en cuenta. Y yo quiero hacer una apostilla especial respecto de lo que veo que ha sido el tratamiento de los medios en general, no en el medio local en el que quizás se conoce más esto, sino en lo que es el tratamiento que le han dado los medios provinciales a esto. Por ejemplo, el matutino La Voz del Interior, lo tengo que decir así con nombre propio, nunca le vino a pedir el parecer técnico o el parecer profesional a ninguno de los defensores. Y siempre ha sacado las informaciones, si uno va leyendo todo lo que ha sido el devenir de la causa, ha sacado informaciones que hablan de que la actividad procesal que hemos desarrollado los defensores en esta causa son artimañas, chicanas, o sea, una bajada de línea, como ya condenando previamente a esa gente, diciendo que lo único que hacemos es demorar su veredicto,
cuando lo que estamos haciendo es el uso de las herramientas legales que están previstas por la ley. Ninguno de los defensores pudimos habernos salido de lo que está previsto en el Código Procesal y en las leyes que la provincia estipula para el régimen de la justicia criminal. Muchas gracias, Villarruel. Gracias. Y espero que se haga justicia. Gracias a usted. Nosotros vamos a mostrar ahora, en este nuevo capítulo dedicado a lo que decíamos al principio del programa, una especie de homenaje a los periodistas, a lo que fue Abdón González. Tenemos, señor director, algunas imágenes que recuerdan justamente a aquella persona que en su momento fue el fundador del periódico El Comercio. No sé si están ya las imágenes, querido Santiago. Tuvimos justamente días atrás rememorando lo que ha sido esta vida ejemplar de Abdón González, este hombre que vino a Belleville para generar conocimiento, para generar escuela, para llegar a todo el mundo desde el ejercicio pleno del periodismo. Y este ejercicio pleno del periodismo hizo escuela. Cruzado justamente en aquella época, estamos hablando de 1900, cruzado con aquella época en donde las olas inmigratorias traían las primeras ideas libertarias a nuestro país, cruzado con una época en donde era tan necesaria también la educación, y ese gran ejemplo que fue la unión de Abdón González con Carmen Romo, una educadora que puso a disposición de la comunidad su domicilio para crear, entre otras cosas, mire usted, el primer jardín de infantes de la ciudad de Belleville. Para hablar justamente de esta gran personalidad, que ahora el 11 de julio justamente se va a cumplir el 100º aniversario de su trágico fallecimiento, hemos invitado, mejor dicho, a un amigo, Raúl Ganuza, conocido locutor además, y le ha interesado mucho hacer un poco de historia, llegar a aquella síntesis de lo que además fue una especie de disputa que se dio en aquella época entre Abdón González y el presbítero José Pío Angulo. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo he hecho un trabajo que lo pienso llevar a un libro, donde hay una investigación acerca de estos dos grandes hombres que tuvo Belleville y que merecen el mayor de los conceptos, una admiración especial, tanto por el presbítero Pío Angulo como por el periodista, el maestro, el político Abdón González. Dos mentes muy claras. Y en el libro sostengo, bien en el comienzo, que no podemos juzgar con los ojos de la actualidad de este 2011 lo que pasó 100 o 110 años atrás, porque la situación en la Argentina era totalmente distinta. Entonces vemos que fruto quizá de este enfrentamiento, de esta seria disputa, hoy se pueden observar obras que han permanecido a lo largo del tiempo, que no es fácil. Entonces nos encontramos en el caso de Abdón González con una persona que el otro día me preguntabas si no era católico. Abdón González era católico, había sido bautizado, había nacido acá en Belleville el 17 de noviembre de 1876 y fue bautizado por el padre Galcerán. El cura Ferreira los casó con Carmen Romo de Pueyrredón. Carmen Romo Pueyrredón. Está bien apuntar esto porque hay una especie de historia en donde se intenta enfrentar a Abdón González con Pío Angulo
a partir de sus ideologías políticas, contrastando a Abdón González en relación a Pío Angulo con unas ideas anticatólicas o anticlericales. La Iglesia en el momento, fíjate que hay datos muy concretos. La Iglesia en el momento de Pío Angulo venía perdiendo derechos que había conquistado en la época española con la llegada del mismo Colón. Nótese, hasta pasada la Revolución de Mayo de 1810, el único material bibliográfico que entraba a esta parte del mundo venía digitado por la Iglesia Católica. Es decir, que nadie podía leer cualquier cosa. Entonces ya Abdón González, cuando viene presenta ideas renovadoras, obviamente influenciado por la nueva ola del libre pensamiento que venía de Europa, se encuentra con este sacerdote que defendía a capa y espada lo que le quedaba en la Iglesia. Envalentonado también por lo que había pasado en Italia con la invasión italiana sobre el mismo Vaticano. Entonces se le pedía a los curas, a los sacerdotes, que hicieran política dentro de la Iglesia, que se limitaran a hablar de Dios dentro de la Iglesia. Los problemas del hombre pertenecían al mismo hombre fuera de Dios. Entonces la Iglesia sostenía que si el hombre es un hijo de Dios, creado a imagen y semejanza, los problemas de afuera también tienen que ser tratados por la Iglesia. De allí que comienza esa disputa. Abdón González lanza serias acusaciones contra Pío Angulo en 4 oportunidades distintas. Entonces esto hace que Pío Angulo, para acallar los comentarios de un pueblo relativamente chico, no nos olvidemos que acababa de ser ciudad, Belleville, decide iniciarle un juicio por calumnias e injurias. Que lo gana. Lo gana, pero Abdón González podía librarse de la prisión porque es condenado a 12 meses de prisión. Podía liberarse si públicamente en su diario se retractaba de lo que había dicho. En ningún momento Abdón González se retracta. Y paga con la cárcel el sostenimiento de sus ideas. 9 meses de prisión, lo liberan antes por buena conducta, e incluso estando en prisión le salva la vida a un presidiario. Raúl, te invito a una pausa y seguimos luego de este corte comercial a escuchar esta apasionante historia de Abdón González. Estudio Jurídico Valeria Gómez Álvarez, Silvana